Pedro Sánchez ha vuelto a hacer lo que muy pocos se atreven a hacer en política: tomar la iniciativa con una audacia que descoloca, que arrincona, que obliga a sus adversarios a definirse. Y lo ha hecho lanzando un reto público que no solo ha dejado en evidencia la estrategia estéril de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, sino que ha dejado una imagen clara para millones de ciudadanos: la de un presidente que no se esconde, que da la cara y que se enfrenta sin titubeos a quienes llevan meses intentando desgastarlo sin ofrecer una sola alternativa real. Todo ocurrió en una intervención parlamentaria que ya ha sido calificada por muchos como uno de los momentos más potentes de la legislatura. Con una firmeza templada, sin alzar la voz pero con cada palabra cuidadosamente escogida, Sánchez desmontó uno a uno los argumentos de la derecha y lo hizo con una frase que resonó en el hemiciclo y en todo el país: si creen que este gobierno es ilegítimo, tienen una herramienta constitucional. Pónganla en marcha. Presenten una moción de censura. Ese fue el jaque mate. Porque la frase no solo fue una defensa del gobierno. Fue una trampa brillante en términos políticos. Porque quienes han alimentado durante meses el discurso de que España vive bajo un gobierno ilegal, un régimen autoritario o una dictadura constitucional, ahora se ven obligados a responder, o presentan la moción y fracasan estrepitosamente, demostrando que carecen del apoyo parlamentario que dicen tener en la calle, o se quedan en el ruido, en la queja, en la impotencia retórica. Pedro Sánchez ha logrado, con una sola intervención, girar el tablero. Y eso, en tiempos de polarización extrema, no es poca cosa. Porque cuando un presidente reta abiertamente a sus opositores a usar los mecanismos democráticos, está no solo legitimando su gobierno, sino exhibiendo la debilidad de quienes, acostumbrados a gobernar desde los platós y las tertulias, no tienen el valor de confrontar con hechos ni con votos. Y aquí es donde hay que detenerse. Porque este movimiento de Sánchez no es solo táctica parlamentaria. Es también una defensa profunda de la institucionalidad democrática. Frente al griterío de la derecha, frente a los discursos de odio de Vox, frente a la constante intoxicación mediática, el presidente responde con algo básico, pero poderoso: el Estado de Derecho. La Constitución. Las reglas del juego. Durante meses, tanto Feijóo como Abascal han repetido, con variaciones mínimas, el mismo discurso: que este gobierno no representa a la España real, que ha traicionado a los ciudadanos, que ha vendido el país a los independentistas, que gobierna al margen de la legalidad. Y todo eso, sin aportar pruebas, sin articular una alternativa sólida, sin explicar cómo gobernarían ellos ni con quién. Lo que ha hecho Pedro Sánchez con su reto es obligarlos a salir de esa zona de confort. Porque mientras la derecha juega a la indignación permanente, el presidente juega al ajedrez. Y esta vez ha movido ficha con una habilidad que ha dejado al descubierto todas las carencias estratégicas de sus adversarios. La reacción de Feijóo fue la esperada: evasiva, hueca, basada en la repetición de los mismos mantras. Dijo que no hacen falta mociones, sino elecciones. Pero claro, sabe perfectamente que ni tiene los votos para plantear una moción de censura ni las condiciones políticas para forzar elecciones. Es, sencillamente, un brindis al sol. Una frase diseñada para titulares, pero vacía de contenido político real. Abascal, por su parte, reaccionó con su habitual tono apocalíptico, acusando al presidente de desafiar al pueblo español y repitiendo los lugares comunes de siempre: dictadura socialcomunista, amnistía ilegal, traición a la unidad de España. Pero tampoco él presentó ninguna iniciativa parlamentaria. Ni un papel. Ni una firma. Solo ruido. Solo bronca. Y es ahí donde el contraste con Pedro Sánchez se vuelve tan evidente. Porque mientras la oposición grita, él gobierna. Mientras los otros lanzan acusaciones, él propone medidas. Mientras unos intentan convertir el Congreso en un plató de televisión, él defiende la política como herramienta de transformación. En su intervención, Sánchez repasó algunos de los logros del gobierno de coalición: subida del salario mínimo, revalorización de las pensiones, avances en igualdad, políticas de vivienda, ley de eutanasia, escudo social durante la pandemia. No como una lista de autopromoción, sino como respuesta directa a quienes afirman que el país está en ruinas. Ustedes hablan de catástrofe, dijo, pero la realidad es que este gobierno ha protegido a la mayoría. Y eso fue clave. Porque lo que estaba haciendo no era solo defender su gestión. Era recuperar el terreno del discurso. Era marcar que, frente a la crispación, existe un proyecto. Que frente al odio,
Hay políticas. Que frente al fuera Sánchez hay una mayoría social que votó y revalidó este gobierno. El tono fue sereno, pero firme. Y ahí radica parte de la eficacia del mensaje. Porque en tiempos de gritos, el que habla claro se impone. Porque en medio del barro, el que mantiene la compostura marca la diferencia. Y eso es lo que logró Sánchez, mostrar que, pese a los ataques constantes, el gobierno sigue teniendo iniciativa, músculo y, sobre todo, sentido de Estado. Este episodio debe hacernos reflexionar como ciudadanía. Porque más allá de las siglas, lo que está en juego es el modelo de convivencia. La derecha lleva meses intentando deslegitimar el resultado de las urnas. Lo hace desde los medios, desde la calle, desde los parlamentos autonómicos, desde las redes sociales. Pero no lo hace donde realmente se mide el poder en democracia, en el Congreso de los Diputados. Y esa es la gran paradoja. Que quienes acusan al gobierno de ser ilegítimo son los mismos que no se atreven a ejercer la herramienta que les otorga la Constitución para revertirlo, la moción de censura. ¿Por qué? Porque saben que no pueden ganarla. Porque saben que no tienen mayoría. Porque saben que, en realidad, su discurso no convence más allá de sus votantes más fieles. Pedro Sánchez lo sabe. Y por eso ha lanzado el reto. Porque cuando el adversario solo tiene ruido, la mejor respuesta es invitarlo a jugar en serio. En el Parlamento. Con votos. Con argumentos. Con propuestas. La estrategia de Pedro Sánchez al lanzar el reto de la moción de censura no se limita a un golpe de efecto. Tiene un objetivo político mucho más profundo: desactivar el ruido como herramienta de desgaste. Porque el ruido, esa mezcla de crispación, bulos, titulares y discursos vacíos, ha sido el arma predilecta de la derecha y la extrema derecha desde que este gobierno llegó al poder. Feijóo y Abascal lo saben. Saben que no tienen una mayoría suficiente ni siquiera para articular una alternativa de gobierno dentro del propio Parlamento. Pero el objetivo nunca fue construir una opción seria. Su verdadero propósito ha sido socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, crear una atmósfera de deslegitimación permanente y, en última instancia, provocar una situación de excepcionalidad política que justifique medidas extraordinarias. Pero Pedro Sánchez no ha caído en la trampa. En lugar de responder con la misma lógica agresiva, ha hecho algo mucho más eficaz: ha obligado a sus adversarios a definirse, a actuar, a dejar de jugar a la ambigüedad. Y lo ha hecho desde el respeto absoluto al marco constitucional, desarmando así cualquier argumento que pueda tildarlo de autoritario o sectario. Al invitar públicamente a Feijóo y Abascal a presentar una moción de censura, lo que está haciendo es plantear una pregunta esencial: ¿están ustedes dispuestos a asumir la responsabilidad de gobernar? ¿Están preparados para explicar qué harían si tuvieran el poder? ¿Están listos para someterse al escrutinio que tanto exigen a los demás? Y la respuesta, hasta ahora, ha sido un clamoroso silencio. Porque una moción de censura no es solo un trámite. Es una declaración de principios. Obliga al que la presenta a exponer un programa, a proponer un presidente alternativo, a justificar ante la ciudadanía que existe una opción mejor que la actual. Y eso es justo lo que la derecha no puede ofrecer. Ni Feijóo ni Abascal tienen un proyecto común. Ni siquiera comparten un modelo de país. Lo único que les une es el rechazo visceral a Pedro Sánchez. Pero el odio, por sí solo, no construye gobierno. No articula políticas. No resuelve problemas. Solo alimenta la frustración. Y esa es la gran diferencia con la estrategia del gobierno de coalición. Porque, pese a todas las dificultades, internas, externas, globales, ha logrado mantener una hoja de ruta clara: proteger a la mayoría, garantizar derechos, estabilizar la economía y sostener la democracia frente a las embestidas reaccionarias. Ese es el verdadero fondo del jaque mate de Sánchez. No se trata solo de una jugada parlamentaria brillante. Es también una afirmación de liderazgo. Una forma de decir: aquí estoy. Digan lo que digan, sigo gobernando. Y si quieren que me vaya, háganlo de forma democrática. Con votos. No con gritos. El efecto ha sido inmediato. El nerviosismo en las filas de la oposición es evidente. Porque el desafío los descoloca. Los obliga a dejar de ser espectadores del deterioro que ellos mismos promueven y a convertirse en actores.
Y eso, en política, implica riesgos. Implica responsabilidad. Implica tener un plan. Pero ni Feijóo ni Abascal tienen uno. Feijóo se limita a decir que quiere elecciones, pero sin explicar para qué. ¿Volver a las recetas de recortes? ¿Eliminar leyes sociales? ¿Retroceder en derechos? No lo sabemos, porque no lo dice. Solo habla del sanchismo como si fuese una ideología por sí misma, sin explicar qué haría diferente. Abascal, por su parte, se ha instalado en una permanente campaña contra el sistema. No propone, acusa. No construye, destruye. Y lo más grave, normaliza un discurso autoritario, excluyente, que representa un peligro real para la convivencia democrática. El gesto de Pedro Sánchez, entonces, tiene un valor político y simbólico doble. Por un lado, reafirma la legitimidad del gobierno frente a quienes intentan deslegitimarlo por vías retóricas. Por otro, evidencia la debilidad estructural de sus adversarios, su falta de propuestas, de liderazgo, de programa. Pero además, el mensaje de fondo que lanza el presidente es uno que conecta profundamente con la mayoría social progresista de este país. No tengamos miedo. Porque la derecha ha construido gran parte de su narrativa en torno al miedo. Miedo al otro, miedo al cambio, miedo a perder privilegios. Y frente a eso, Sánchez propone algo distinto: confianza, serenidad, decisión. Y esa propuesta no es solo discursiva. Está basada en hechos. Porque, pese a las dificultades, este gobierno ha aprobado más avances sociales en 4 años que muchos otros en décadas. Ha protegido a millones frente a la crisis. Ha mejorado las condiciones laborales. Ha blindado derechos. Ha fortalecido el estado del bienestar. Por eso, cuando Feijóo y Abascal claman por elecciones o mociones sin tener nada que ofrecer, lo que realmente están haciendo es proyectar su frustración. Porque saben que, pese a todo su ruido, Pedro Sánchez sigue ahí. Con más legitimidad que nunca. Con una mayoría parlamentaria sólida. Y con una ciudadanía que, aunque crítica, reconoce en él un liderazgo firme frente a la amenaza reaccionaria. Mientras tanto, fuera del Congreso, la reacción social no se hizo esperar. El gesto de Pedro Sánchez, lanzando ese reto tan poco habitual en la política institucional, ha sido interpretado como un acto de firmeza, como una forma de romper con la narrativa del miedo y de señalar, con claridad, dónde están los que gobiernan y dónde los que solo gritan. Porque si algo ha quedado claro tras este episodio, es que el verdadero poder no lo tienen quienes más ruido hacen, sino quienes se atreven a responder con hechos y asumir el coste de sus decisiones. Y eso es lo que ha hecho este gobierno desde el primer día. Gobernar en minoría, con una coalición plural, bajo una presión mediática y judicial constante, enfrentando crisis sucesivas, la pandemia, la inflación, la guerra en Ucrania, la ofensiva ultraderechista, y aún así, seguir legislando, seguir protegiendo a los más vulnerables, seguir ampliando derechos. ¿Es un gobierno perfecto? Por supuesto que no. Pero es un gobierno que ha demostrado algo que la derecha no puede exhibir: compromiso con lo público, con lo común, con el interés general. Por eso la moción de censura es un reto tan potente. Porque pone el foco en la gran verdad que Feijóo y Abascal no quieren afrontar: no tienen alternativa. No tienen votos. No tienen ni siquiera el coraje de decir qué país quieren construir. Solo les queda lo de siempre: señalar, acusar, incendiar. Pero incendiar no es gobernar. Y acusar no es construir. Y eso, cada vez más ciudadanos lo entienden. Cuando Pedro Sánchez les dijo presenten la moción, estaba no solo reafirmando su liderazgo, sino desnudando la táctica de sus adversarios. Porque una cosa es jugar al desgaste desde fuera del poder, y otra muy distinta es asumir la responsabilidad de gobernar. Y eso, la derecha no está dispuesta a hacerlo si no es bajo las condiciones que ella misma impone: poder absoluto, impunidad mediática, control institucional. Y es que esa es la gran paradoja del momento político actual. Feijóo quiere presentarse como un líder moderado, dialogante, institucional. Pero al mismo tiempo, su partido se manifiesta en la calle con la extrema derecha, promueve el bloqueo institucional y lanza ataques constantes al gobierno legítimo elegido en las urnas. ¿Dónde está la moderación ahí? Abascal, por su parte, ha abandonado cualquier pretensión democrática. Sus discursos están plagados de referencias autoritarias,
de odio, de revanchismo. Para Vox, la moción de censura no es una herramienta constitucional, es un símbolo. Un acto de fuerza. Una escenificación de su desprecio a la democracia pluralista. Y frente a todo eso, Pedro Sánchez responde con lo más elemental, pero también lo más poderoso, la palabra. El uso legítimo del Parlamento. La defensa de la Constitución. La convocatoria a que, si de verdad tienen algo que ofrecer, lo hagan en los términos que marca la democracia. Esa es la diferencia fundamental. El presidente no ha caído en la provocación. No ha bajado al barro. No ha respondido a insultos con insultos. Ha colocado la responsabilidad donde debe estar, en los que se dicen preparados para gobernar, pero no se atreven a intentarlo. Y eso tiene un valor político inmenso. Porque demuestra que la izquierda no tiene por qué resignarse al papel de defensiva constante. Que puede tomar la iniciativa. Que puede descolocar al adversario. Que puede recuperar el centro del tablero, no en términos ideológicos, sino en términos institucionales, democráticos, sociales. El jaque mate de Sánchez no es solo un gesto de desafío. Es un gesto de pedagogía política. Porque interpela directamente a la ciudadanía. Le dice: estos son los hechos, estas son las reglas, este es el marco. Juzguen ustedes. Y eso, en tiempos de manipulación masiva, de desinformación, de fake news, es un acto de coraje. Porque apela a la inteligencia de la gente. A su capacidad de discernir, de entender, de actuar. Por eso este momento no puede pasarse por alto. Porque no es una simple escaramuza parlamentaria. Es una línea divisoria entre dos modelos de país. Uno basado en la política como servicio público. Y otro basado en la política como espectáculo, como arma, como trinchera. El primero tiene mucho por mejorar, sí. Pero el segundo es directamente incompatible con la democracia. Y por eso debe ser desenmascarado, confrontado, vencido. Lo más revelador de esta jugada política es que Pedro Sánchez no solo ha fortalecido su imagen frente a sus adversarios, sino que ha reactivado una narrativa que parecía algo dormida en la izquierda, la de la confianza en la democracia como herramienta real de transformación. En un país donde durante años la política se ha vivido con una mezcla de decepción, cinismo y desafección, la decisión del presidente de llevar el debate al terreno institucional, retando con firmeza y desde la legalidad a la oposición a actuar, es una recuperación simbólica del sentido profundo de la política democrática. No es un detalle menor. Es, en muchos sentidos, un rescate del valor de las instituciones frente a la deriva antipolítica que representa el bloque de la derecha y la extrema derecha. Porque el proyecto de Feijóo y Abascal no es solo alternativo. Es regresivo. No plantea un futuro distinto, sino una restauración de privilegios, una vuelta al control unilateral del poder, una recentralización que ignora la diversidad territorial y cultural del país y un ataque sistemático a los avances en derechos civiles y sociales conseguidos en las últimas décadas. Frente a eso, el jaque mate de Sánchez es también un mensaje para el resto del espacio progresista. Les dice: no estamos en tiempo de lamentos, ni de nostalgia, ni de autoculpas infinitas. Estamos en tiempo de responder con claridad, con valentía, con altura de miras. Estamos en tiempo de tomar la palabra y no dejarla en manos de quienes solo saben intoxicar el debate público. Es una llamada a la acción para esa mayoría social progresista que, aunque crítica, sigue creyendo en un Estado que protege. En una política que mejora vidas. En una convivencia basada en la pluralidad, no en la imposición. Porque si algo ha quedado claro en estos años es que no hay neutralidad posible entre democracia y reaccionarismo. Hay que elegir. Y hay que hacerlo cada día, también desde lo cotidiano. Pedro Sánchez, con este movimiento, ha hecho lo que los líderes deben hacer en momentos difíciles: recuperar la iniciativa, marcar el ritmo, romper el marco impuesto por sus adversarios. Y lo ha hecho sin renunciar a su estilo, sin caer en provocaciones, sin traicionar sus principios. Ahora, la pelota está en el tejado de Feijóo y Abascal. ¿Responderán con una moción de censura real? ¿Tendrán el valor de decirle al país cuál es su propuesta, su programa, su modelo? ¿O seguirán parapetados tras los discursos vacíos, tras las pancartas, tras los bulos? El tiempo lo dirá. Pero lo que ya es evidente es que el liderazgo de Pedro Sánchez sigue intacto.
que su capacidad para sobrevivir políticamente a cada embestida no es casual, que hay proyecto, que hay rumbo, que hay convicción, y que cuando es necesario no duda en dar un golpe sobre la mesa y decir, aquí estoy. Vamos a hablar claro. Vamos a jugar con todas las reglas. Si creen que pueden gobernar mejor, demuéstrenlo. Si no, dejen de mentirle al país. En ese gesto se resume algo más que una táctica política. Se resume una forma de entender el servicio público. Y eso, en estos tiempos, es más valioso que nunca. Porque frente a quienes quieren reducir la política a trincheras y titulares, hace falta más gente que crea en el poder de la palabra, de los hechos, de la responsabilidad. Hace falta más gente que, como Pedro Sánchez, entienda que no basta con resistir, hay que avanzar. Y que para hacerlo, a veces, hay que mirar a los ojos al adversario y decirle, con todas las letras, que no nos va a temblar la voz. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar, por pensar, por compartir. Porque cada vez que tú, como ciudadano informado, decides no rendirte ante la mentira, estás sosteniendo algo muy valioso, la esperanza democrática. Hoy más que nunca, toca decirlo claro, el ruido no gobierna. Gobernar es tener proyecto, tener aliados, tener coraje. Y eso, hoy, lo tiene la izquierda.